junio del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, CNN, una cadena secular de noticias, entrevistó a dos prominentes líderes. Entrevistó a Tony Blair, ex primer ministro de Inglaterra, y entrevistó al cofundador de Google y lo presentó con esta manera. Él dijo: Tony Blair no solamente fue primer ministro de Inglaterra, sino que es uno de los líderes del nuevo orden mundial. Y el cofundador de Google dijo: es uno de esos hombres visionistas de las redes sociales en la historia. Le pregunta a Tony Blair: ¿qué piensa usted, señor ex primer ministro, acerca de esta pandemia? Y dijo Tony Blair las siguientes palabras: en todos los años que llevo como líder político y como persona, no había visto algo semejante en el planeta Tierra, dijo. Algo que nos pusiera de rodilla a todos los 5 continentes. Y lo único que puedo decir, dijo, es que el nuevo orden mundial no va a perder la oportunidad de lo que siempre ha soñado: el control de toda la humanidad. Y no va a dar paso atrás, dijo Tony Blair. Cuando presentaron al cofundador de Google, dijo: yo coincido con el señor Tony Blair. Dijo el cofundador de Google: los que más salen ganando en esta pandemia es lo del nuevo orden mundial. Porque ellos, dijo, no van a echar pies atrás. De aquí en adelante de esta pandemia, dijo, van directo al establecimiento, a lo que nosotros le llamamos el gobierno del anticristo y la gran tribulación. Esta pandemia era la oportunidad para que la iglesia tuviese un despertar sin precedentes. Una pandemia escalofriante. Ayer les compartí a ustedes lo escalofriante que era ir, allá nosotros llamamos el downtown, el centro de la ciudad. Ir a Times Square, la calle de Times Square en Nueva York, que las 24 horas del día la gente está caminando. Usted puede ir a Times Square, aquí está el pastor de Nueva York, puede ir a Times Square a las 2 de la mañana y es como que si fueran mediodía. Y ir a Times Square en plena pandemia era escalofriante, vacía. Los teatros, los cines, los estadios de fútbol completamente cerrados. La totalidad de los templos evangélicos, o por lo menos el 95% de los templos evangélicos en Estados Unidos cerrados. América Latina en su totalidad. Cuando estábamos en aquella cuarentena, la gente yo voy a hablar de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, nuestras iglesias empezaron a experimentar en las primeras 3 semanas, digamos los primeros 2 meses de cuarentena, algo extraordinario. Los miembros de la iglesia que no se podían congregar porque todos estábamos cerrados. Y que nuestras iglesias surgieron de una forma impresionante a través de las redes sociales. Ahí es donde entra ese momento trascendental de los cultos virtuales. Por el momento. No para que se quedaran, sino por el momento. Surgieron los pastores con sus 10 personas, los músicos y todo, en los templos vacíos, y desde allí hicieron los cultos virtuales. Los miembros de las iglesias esperaban con ansia el culto del pastor Vega virtual en aquel momento. Había una expectación en las iglesias en aquel momento, en sus casas, que todos los días llamaban al pastor y le decían, estoy hablando en Estados Unidos, no sé si les ocurrió a ustedes aquí mismo, pastores que están aquí, pero llamaban a los miembros, le decían, Pastor Vega,
¿Están bien los hermanos? ¿Necesitan algo? ¿Hay algún hermano, alguna familia que necesite algo? Podemos llevar ayuda. Hubo un despertar entre los miembros en Estados Unidos por diezmar. Los miembros llamaban al pastor y decían: pastor, allí vamos a ir al buzón a dejar el sobre del diezmo. Había algo extraordinario en aquellos primeros 2 meses de cuarentena. A tal manera que un super servidor fue uno, lo que dije: santo Dios, si esto se está dando, quiere decir que cuando termine la cuarentena, los evangélicos van a venir en desbandada, pero en desbandada junto con sus miembros medios rencos y todo, y van a venir a la iglesia y vamos a tener la iglesia a explotar completamente lleno. Yo mismo lo creí. Porque se estaba dando en esos 2 primeros meses. Es lógico, los mismos evangélicos estaban asustados. Miraban las mortandades. Miraban los carros que salían en la noche a enterrar a la gente. Estaban asustados. De momento, oye, estoy hablando de Estados Unidos, de momento se llega el mes de junio. Y el presidente, el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anuncia que a partir de junio se levantará, se suspenderá la cuarentena en Estados Unidos y que los lugares públicos serán abiertos con ciertas restricciones, pero que serán abiertos. Y dijo Donald Trump: y las iglesias evangélicas son esenciales, por lo tanto también entran en apertura. Cuando Donald Trump dijo eso, los pastores se prepararon con entusiasmo, con alegría, porque pensaban que la multitud de los evangélicos iban a venir en multitud a la iglesia. Mientras mirábamos ese fin de semana, disculpe que use la palabra descalabro de los inconversos en Estados Unidos, pero yéndose como en desbandadas a las playas de Miami, a las playas de California, estaban como locos porque por 3 meses habían estado encerrados y salieron pero en desbandada, a tal manera que el gobernador de Florida tuvo que inmediatamente suspender. La gente inconversa salió en desbandada a los parques, a los lugares, y salieron pero como locos, estaban allí enloquecidos. Pero el primer domingo después de la cuarentena era para pegar gritos en las iglesias. Mientras los lugares públicos mundanos, incluyendo las discotecas y todo, estaban repletos. Recuerdo que en Athens, me tocó ir en esos días, en Athens, Georgia, en la ciudad de Atenas, Georgia, las filas de los jóvenes eran más de 200 metros para entrar a la disco. Pero nuestras iglesias evangélicas, completamente vacías. El argumento de nuestros evangélicos en aquel momento fue que les daba miedo ir a la iglesia porque les daba miedo contagiarse en la iglesia. Pero no les daba miedo ir a Walmart, al supermercado Walmart. Pero no les daba miedo ir a las fiestas sociales, a los parques, a las playas. Es decir, para ellos el único lugar donde se podían contagiar era la iglesia. Y eso inmediatamente nos despertó para darnos cuenta. ¿Qué dice la profecía del arrebatamiento, del avivamiento antes del arrebatamiento? Oh, es que yo quiero escuchar a esta señora profetisa de origen salvadoreña, venezolana, a esta señora Dina, a ver qué va a decir, para ver si nos va a decir que compremos más quintales de sal. A ver qué va a decir el hombre de Costa Rica o la señora esta de Miami. ¿Por qué tenían que estar preguntando a esa gente en lugar de ir a las Sagradas Escrituras?
cuando el rey David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Porque la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la tuétano. ¿Por qué tenemos que andar buscando adivino si tenemos la palabra de Dios?